Ahora, yo pienso que si Dios es la cabeza, Jesús es la cabeza de la iglesia, Él cuida el cuerpo. Él va a cuidar para que todo esté sano, para que todo esté bien. Y lo que no esté bien, usted va a ver que va a ir quitándolo. Y va a haber conmoción, va a haber este viento norte, dice que era tan tempestuoso y traía una gran nube, pero también tenía un fuego envolvente y un resplandor alrededor. Y esto tiene que ver con purificación. Dios permite muchas veces situaciones en nuestra vida para purificarnos, para sacarnos el pecado, para poder ver nuestro corazón, para que nosotros mismos podamos ver hasta dónde estamos comprometidos con ese Dios que decimos amar y servir. Dios permite muchas cosas en nuestra vida a través de toda situación, de todas áreas de nuestra vida, para que entendamos qué es lo que está mejor ubicado en nuestro corazón, cuál es el tesoro que tenemos ahí asentado, cuál es nuestra prioridad, qué es lo que realmente nosotros queremos y qué es lo que adoramos cuando en realidad tendríamos que estar adorando a Dios y buscando su palabra. Dice que parecía como bronce refulgente. Esto habla de lavatorio. El bronce significa ser santificado. Y en medio de ella figura de 4 seres vivientes. Estos son los ángeles. Esta es la visitación de Dios. Esta también puede ser la unción. Este es el respaldo divino al llamado que Dios nos da. Ese llamado que no deja de ser y que no deja de producirse continuamente. Dios está llamando. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios está llamando al mundo al arrepentimiento. Él no está buscando santos en el mundo. Él está buscando a los pecadores para que vengan y se arrepientan delante de Él. Y nosotros como iglesia tenemos que fortalecernos así como Ezequiel y mirar ese río que yo lo llamo al Espíritu Santo. Ese río que va a traer las visiones, que va a traer la palabra, que va a traer la manifestación del Espíritu Santo, que nos va a conmover, sí, que nos va a traer y que nos va a redarguir y que nos va a advertir y que quizás nos diga las cosas que están mal y que nos tironee de aquí y de allá, sí, pero también va a producir la santificación con su fuego y nos va a dar el respaldo de aquello que es la unción de Dios sobre nuestras vidas para poder seguir haciendo la obra de Dios. Dios está trabajando con su iglesia, no se haga problema, Él está trabajando con su iglesia. Y dice, termina el verso diciendo, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombres. Había en ellos semejanza de hombre. Lo que piensa Dios en el cielo es para la ayuda del hombre. Lo que Dios está pensando siempre es para traernos las buenas nuevas. Es para traernos las respuestas a nuestras necesidades. Sí, quizás hay un tumulto de cosas, hay situaciones que se manifiestan, es cierto, pero Dios tiene la buena, agradable y perfecta voluntad para cada uno de nosotros. Y sabe que cuando dice que se abrió el cielo, sin el cielo abierto no hay visión. Y sin visión no hay llamado. Y sin llamado no hay unción. O sea que tenemos que ser primeramente, antes de ser llamados, ungidos, enviados, tenemos que ser sacerdotes dignos del Señor. Aquellos que se cambian las vestiduras para entrar al lugar santísimo. Aquellos que se arrepienten de sus pecados y le dicen al Señor, ayúdame para no volver a pecar. Aquellos que dicen, Señor, estoy por mi vida, pero también quiero estar por los que se pierden. Y siento dolor por este mundo que se pierde. Y si hay hermanos, hermanas, líderes,
Si hay pastores con los que usted sabe que quizás están necesitando ayuda del Señor, también estar en medio para poder hacer intercesión por ellos. Ezequiel, ¿sabe que Ezequiel significa fortalecido por Dios o Dios es mi fortaleza? Allí, en ese momento tan difícil, Dios se le aparece. Se le aparece para traer ese viento, ese fuego y anunciando la santidad. El verso 28 nos dice: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Este verso es el inspirador de nuestro ministerio. Poderosa visión, el arco iris, aquello que Dios habló diciendo que iba a abrirse y a tener muchas aristas y que íbamos a poder hacer muchas cosas en un tiempo donde no teníamos para poder nafta a nuestro vehículo, en un tiempo donde no había muchas veces para poder comer. Era el año 2000 con una crisis en Argentina que realmente dolía. Sin embargo, Dios me habló de la visión divina, de la gloria. Y una de las cosas que entendí es que si yo me iba de la gloria, si yo me iba de la presencia de Dios, si yo dejaba que esa gloria partiera de mi vida o del ministerio, el ministerio no iba a cumplir su propósito. Por lo cual el altar se nos hizo lo más importante. Por eso no cualquiera lo pisaba, no cualquiera estaba allí. Realmente cuidamos este altar en todas las áreas, aún en medio de muchas situaciones, pero cuidando siempre el altar y la visión. Hermanos, cuando usted está teniendo una situación, un problema, una dificultad, nunca olvide que su prioridad es tener la gloria. Su prioridad es estar bajo la presencia de Dios, que eso es lo que significa. Pero dice que la visión era como el arco iris en un día, en un día, dice, el arco iris que está en las nubes el día que llueve. La gloria no está si no llueve. La gloria de Dios, la presencia del Señor, la manifestación de su poder no está si no llueve. Y la lluvia representa la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede venir en una persona y permanecer, y es cierto, pero la presencia del Señor en un ministerio tiene que llover cada día a través de la alabanza, de la adoración, de la oración, de la obediencia, de la comunión con Dios, de aquello que es la entrega, de seguir la visión de Dios, de ir a donde se nos diga, de hacer lo que se nos dice. Eso mantiene la lluvia de Dios. La presencia de Dios desciende cuando usted obedece. La presencia de Dios desciende cuando usted se aferra a la palabra a pesar de todo. La presencia de Dios desciende cuando usted no permite que sus emociones a través de situaciones que quizás se puedan dar dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en medio de su propia familia o de amigos, amistades, lo que sea. Usted no deja que su corazón se enfríe, se ponga mal o quizás tenga cualquier otro sentimiento. No. Usted deja todo eso de lado y se mantiene adorando al Señor. Imagínese el nivel de gloria, imagínese la presencia del Señor. Cuando decimos mi corazón, mi sentimiento, mi ego, mi orgullo es más importante. Cuando decimos no, porque porque aquel y comenzamos a apuntar con el dedo, cuando Dios nos llamó a reconciliación. Como argentino soy, me
enorgullece ser una nación de paz, que aún presidentes de otras naciones puedan guarecerse bajo su suelo. Quizás con todo lo que usted pueda pensar, decir y otros puedan hablar y estar en desacuerdo, pero tenemos una nación de paz, donde pueden venir presidentes a buscar paz y a establecerse. Y eso realmente es una bendición. Y somos el país, la nación, que va a ser punta de lanza en esta región para ir conquistando esa paz, como lo hicieron nuestros próceres, para llevar esa paz a otros países, a otros hermanos países. Así como lo hicieron nuestros próceres, hoy lo vamos a hacer por medio de hombres de Cancillería, por medio de hombres que estén por la paz y no por la guerra, que estén por aquel dar y no tanto egoísmo, porque abrir el corazón, no cerrarlo a extremas ideas. Dios nos ha permitido y nos permite ser una tierra de paz. Bendita patria Argentina, celeste y blanca, nuestra bandera. Bendita patria Argentina, celeste y blanca nuestra bandera, como los colores del cielo al cual miramos cuando no tenemos a dónde ir. Ezequiel 2:1 dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Este verso es un mensaje en sí mismo. Dios hablándole a este sacerdote. Todavía estamos en el capítulo 2. Todavía él quizás no era el profeta que todos conocemos hoy. Pero este siervo de Dios es llamado por el Señor. Y el Señor le dice, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Quizás porque se usaba que los sacerdotes se inclinaran o se echaran sobre la tierra tal cual largo era. Quizás porque estaba desalentado, porque estaba inclinado de la carga que tenía, no sé. Pero Dios le dice, yo voy a hablar con un varón cuya fe lo hace levantar y mirarme. Voy a hablar con ese varón que dice, voy a oírte Dios y te voy a creer. Hermanos, Dios no habla con aquellos que no están dispuestos a poner su esperanza, su confianza, aquellos que tienen para relacionarse con Dios. Dios habla con los que pueden encontrar una fe, pueden encontrar una confianza, una esperanza en su corazón. Y el verso 2 dice, y luego que me habló, porque Ezequiel se puso sobre sus pies, dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Dios cuando nos habla, el Espíritu de Dios entra en nosotros porque sus palabras son espíritu y son verdad. Cuando Dios habla, no es solamente una palabra, es un espíritu. Por eso cuando le hablan a usted de miseria, de escasez, de dolor, cuando hablan de angustia, cuando hablan de depresión, cuando habla de necesidad, lo que sea, es un espíritu que va con eso y por eso usted se siente mal después. A no ser que haya sido preparado para oír. Por eso es que no todos podemos hacer consejería. Hay que tener un manto preparado por Dios. Especialmente ese manto Dios lo da a los pastores y yo reconozco en el pastor ese manto, pero Dios prepara
Pero cuando usted escucha y solamente escucha lo negativo y escucha los dolores y escucha esto, el espíritu va con eso. Por eso cuando Dios habla, también va el espíritu de fe. Por eso Jesús, cuando le decía a los discípulos, sígueme, ni siquiera se ponía a pensar. El espíritu los movía para seguirlo a Jesús. Cuando les llamaba a los discípulos y les decía, ven conmigo, los discípulos ni siquiera se ponían a pensar, tengo que ir. Ellos le seguían de manera espontánea, ellos reaccionaban frente al Espíritu más que frente a la palabra. Y hoy reaccionamos más frente al espíritu de odio del mundo que a la palabra de amor del Señor. Reaccionamos frente, aún entre hermanos, si pensamos diferentes. Reaccionamos al odio del mundo que al amor de hermanos hay que rendir. Y cuando yo digo rendir, rendir. Y lo único que tiene que haber en nuestro corazón es Jesús. Es Jesús. Rendir nuestros colores partidarios, de política, de fútbol, de lo que sea. Jesús debería ser el todo para nosotros. No que usted no pueda alegrarse, no que usted no pueda tener una opinión, no digo eso. Pero no el fanatismo, no el odio, no el rencor. No es no le hablo más, no le cierro la puerta. ¿Cómo puede ser que esas influencias entren a la iglesia? ¿Cómo puede ser que creen nosotros de la misma desilusión que encuentra afuera a través de los líderes políticos que le mintieron o no, si usted cree que no? ¿Cómo puede ser que ese desamparo, esa desilusión, usted lo pueda transmitir dentro de la iglesia? Y aún dentro de la iglesia, permítame volver a lo mismo. Si hubieron líderes espirituales que también le fallaron, ¿cómo puede permitir que le enfríe el alma, que le enfríe el corazón? ¿Cómo puede permitir? Jesús tuvo a Judas comiendo en su mesa. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Permitió que le besara. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Asimismo subió a la cruz. Asimismo subió a la cruz. A nosotros nos mueven una silla de lugar y ya no venimos a la reunión. Quiero terminar. Dice Hebreos, para terminar, capítulo 6, verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El apóstol Pablo o el apóstol que haya sido que haya escrito, muchos dicen que fue Pablo, dice, Dios no es injusto. Quizás usted dice, yo estoy así, estoy asá, ¿dónde está Dios? Dios no es injusto. Él no olvida. Si hemos hecho una obra de amor, Él no olvida. Si hemos mostrado amor en su nombre, Él no olvida. Dice, habiendo servido y sirviendo a los santos, todavía. Dios nos, escuche esto, Dios nos cuenta el servicio si estamos todavía sirviéndole. Si hemos servido y ya no le servimos, ya no nos lo cuenta. Vuelvo a decirlo. Porque Dios no es injusto para olvidar. Y usted cree hasta ahí. Dios no olvida que alguna vez yo fui a la iglesia. Vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Si yo no estoy perseverando hoy,
lo que hice ayer no me vale. Si yo hoy todavía no sigo haciéndole la guerra al diablo, si todavía no sigo perseverando en mi fe, si todavía no sigo buscando a Dios como la primera vez, si todavía no me entrego como la primera vez y hago mis votos y hago mis sacrificios devocionales y oro y ayuno y leo la palabra y sigo como la primera vez, Dios no me toma en cuenta lo que hice, sino lo que todavía estoy haciendo. Dice verso 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Porque aquí, aparentemente, algunos habían vuelto atrás. Dice, hasta el fin. Sea Pablo, sea Apolos el que escribió esta carta o quizás alguien más, pero sabe que está hablándole a los hebreos. Estaba hablando a quienes conocían la palabra del Señor. ¿Para qué tenemos que creer hasta el final? Para tener la plena certeza de la esperanza. ¿Qué desea usted de creer en Dios? Yo quiero que Dios me sane. Incorrecto. Yo quiero que Dios arregle mi familia. Incorrecto. La plena certeza de la esperanza es la vida eterna. Lo que usted vive aquí, y aunque viva 100 años o 120, como algunos quieren llegar, le puedo asegurar que va a ser un suspiro a lo que va a tener que atravesar en la vida eterna si no llega a ir al cielo y se va al infierno. Por eso la plena certidumbre de la certeza la encontramos en el servicio, porque estamos involucrados con el cuerpo. El servicio no es algo que yo le doy a la iglesia, el servicio es algo que le doy a Dios y es algo que me involucra en el cuerpo. Y si yo hago el servicio dentro del cuerpo, me muevo con el cuerpo, me nutro con el cuerpo, sufro con el cuerpo, pero sigo avanzando con el cuerpo. Cuando yo no tenga fuerza, el cuerpo me lleva. Cuando yo no estoy muy fuerte, el cuerpo me da fuerza. Cuando decaigo, el cuerpo me sostiene, porque, hermanos, el cuerpo es el que me lleva, me trae, me sostiene y todavía me alienta. Cuando yo salgo del cuerpo, cuando quiero ser un llanero solitario, cuando digo yo y Dios y yo solo, ahí estoy corriendo un gran peligro, porque entonces el cuerpo no me puede dar y no me puede auxiliar. Dice el verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos, holgazanes, faltas de solicitud, sino imitadores de aquellos que por la fe me hace ser solícito, la fe me mantiene en el ritmo, la fe me hace hacer cosas, me hace alcanzar, me hace seguir, la fe me hace confiar, la fe me hace victorioso, me hace tener las batallas para la victoria. La fe es por lo que yo voy a vivir. Dice, la paciencia y la fe y la paciencia heredan las promesas. Tenemos que ser imitadores de aquello que por la fe y la paciencia. Cuando usted no tenga fe, tenga paciencia. Cuando diga, no tengo fe, no, la verdad que no me alcanza la fe para llegar a esto, a lo otro, tenga paciencia. Espere, no haga nada, no se mueva. El sol de la mañana restaurará tus sueños rotos de la noche. El sol de la mañana es Jesús. Tus sueños pueden estar rotos, pero cuando venga el sol de la mañana, tus sueños rotos vivirán. Hermanos, esta noche llévese esta palabra del llamado y su respaldo. No está solo si está en el cuerpo. Y si Dios le llamó, Dios le respalda. Y ese respaldo tiene que ver con salud, tiene que ver con auxilio, con fortaleza, tiene que ver con sabiduría,
tiene que ver con el suplir de las necesidades, aún las económicas. Dios nos da siempre la salida, la prueba siempre tiene una salida. Amén. Esta noche prepárese a recibir algo del Señor. Dele su voto al Señor. Créale a Él. Crea en su palabra, pero crea de verdad. No venga a la iglesia como un club. Comprométase con Dios. Crea en su palabra. Crea en lo que está escrito. Luche y guerree por esa palabra. Pídasela hoy a Dios y si no ocurre mañana y pasado, y haga su batalla espiritual orando, preservando, teniendo paciencia, buscando y honrando a quienes les enseñan en la palabra. Donde quiera que usted esté, y aún de los que nos estén mirando por internet, este es un tiempo de volver a confiar en líderes espirituales. No digo, porque a veces creemos que los grandes líderes son las grandes estrellas. No, no, líderes espirituales entregados a Dios, que puede ser un misionero en África, como alguien que cuida la presencia de Dios para que la unción descienda y para que haya manifestación de su poder. Crea, vuelva a creer. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie.